bueno, se perdieron parte, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es así, es imperfecto esto. Bueno, pH neutro, ¿sí? El número de cargas positivas se anula con el número de cargas negativas. Y se puede formar agua, queda claro, y el agua es neutra. Bueno, y en los pH básicos o alcalinos, ¿sí? Entonces, aquí la situación es la opuesta. Vos tenés, no hay problema, Agustín. Uno se conecta cuando puede. ¿Sí? Los pH básicos, ¿sí? Va a haber un exceso de oxidrilos y menos protones. ¿Queda claro? Y bueno, eso va a depender, el pH entonces que vos tengas en una solución, ¿sí? Cuando vos tenés una solución, ¿de qué depende? Bueno, va a depender, no sé por qué me cambian los dibujos siempre, ¿sí? Va a depender de qué. Bueno, de la cantidad de ácido que vos hayas, por ejemplo, si estás haciendo una solución, ¿no? Bueno, ese ácido, ¿es un ácido fuerte? ¿Es un ácido débil? ¿Eh? ¿Cuánto se disoció? ¿Queda claro? Depende de esas cosas. Si vos tirás una base también, va a depender de lo que haga la base, ¿sí? La base que hacía, ¿se acuerdan? Sí, en las cuestiones bioquímicas y en las cuestiones biológicas, sí, las soluciones son siempre acuosas, o en la mayor parte de las situaciones, ¿no? Entonces, un ácido se disocia, en cambio la base toma protones. Entonces acá tenés dos efectos. ¿El ácido qué hace? El ácido libera protones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Disminuye el pH el ácido, los ácidos. En cambio, una base, ¿qué hace? Una base toma protones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este protón que estaba suelto, ahora está unido a la base. Entonces, vos no lo contás más para el pH. ¿Queda claro? Este protón que está unido a la base no se cuenta más para el pH. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué pasa con el pH? Aumenta. Entonces, el pH va a ser el resultado de ¿qué? De los protones que liberan las sustancias ácidas, ¿sí? Y de los protones que toman las bases. ¿Queda claro? ¿Sí? No sé quién había preguntado. ¿Se entendió? Yo, profe, gracias. Sí. Claro, entonces la cantidad de protones que vos vas a tener sale de eso, de ese balance. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, por ejemplo, el pH sanguíneo, ¿sí? Está alrededor entre 7,2 y 7,4. Claro, bueno, depende de la especie, ¿sí? Pero son pHs levemente básicos. Por ejemplo, el pH del ser humano, ¿queda claro? El pH sanguíneo, ¿sí? El pH del estómago puede ser depende del bicho, pero son pHs ácidos, ¿sí? El pH del estómago puede ser un pH 2, un pH 1, ¿sí? Depende. Los pHs que liberan, por ejemplo, eh, los pHs que se encuentran, por ejemplo, en el duodeno son levemente más básicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el páncreas libera ¿qué? Libera enzimas, sí, pero también libera base. ¿Queda claro? Libera bicarbonato, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son pHs más básicos, porque hay que neutralizar el pH ácido que viene del estómago. Bueno, todo eso lo van a ir viendo de a poco. Yo, por ahora, lo que no se pueden equivocar es lo que vimos antes, ¿sí? Es decir, los pHs ácidos, más ácidos, yo les había hecho una esquemita así, más protones, cuanto menor es el número, porque es una escala inversa. ¿Queda claro? Acuérdense de eso, es una escala inversa. Si yo digo pH 12 y lo comparo con pH ¿qué? Acá hay cada vez menos protones, ¿sí? Cada vez menos. Acuérdense, si yo les digo pH 12, ¿sí? Y lo comparamos con pH 5. Uno tiende a pensar, este número es más grande. Entonces, ¿sí?
Más protones. No, es al revés. ¿Queda claro? ¿Sí? Este es más ácido. ¿Por qué? Porque hay mayor número de protones. Y este es más básico. Más alcalino. ¿Queda claro? ¿Sí? Como si yo de nuevo les hago el dibujito del tachito. Acuérdense, acá tienen un tachito y acá tienen otro. ¿Cuál va a tener más protones? ¿El que diga pH 5 o el que diga pH 12? Acuérdense, la escala es inversa. pH 5 va a tener más protones. ¿Queda claro? Aunque todavía no sepan calcularlo, ya van a tener una materia que es bioquímica y esa no la van a probar si no saben calcular bien pH. ¿Sí? Bueno, acá lo que me interesa es que se lleven el concepto. ¿Queda claro? ¿Sí? Mayor número de protones es una escala inversa. ¿Queda claro? Es una escala logarítmica. Y es una escala que arranca de pH 0. ¿Por qué? Porque se calcula a partir de la concentración 1 molar. Y acuérdense, el pH, el menos logaritmo de 1 es 0. ¿Queda claro? Por eso la escala comienza en 0. ¿Sí? Porque este 1, ¿a qué se refiere? Este 1 es 1 molar y es la concentración de protones. Acuérdense eso para la vida por menos de médicos, ¿sí? O de bioquímicos o de lo que vayan a seguir, ¿sí? Que la escala comienza en 0 y después voy dividiéndola por 10. Divido por 10 me da 0,1, divido por 10 me da 0,01, divido por 10 me da 0,01. Cada vez 10 veces menos, 10 veces menos, 10 veces menos. ¿Está bien? Si se llevan eso, ya son unos genios. Bueno. Bueno, un último concepto y ya empezamos con glúcidos. ¿Sí? Hay muchísimas más cosas de agua. Les pido por favor que se lo pongan a leer porque si no, no avanzamos más. ¿Sí? La última cuestión es que es un buffer. ¿Sí? O también llamada solución amortiguadora. ¿Sí? ¿Qué es un buffer? Es una solución amortiguadora. Entonces, o solución también como tampón, porque es como un buffer, ¿no? Solución amortiguadora, solución tampón, ¿sí? Así se le dice. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es una solución que está preparada para amortiguar los cambios de pH. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces los buffers, ¿qué tienen en general? En general los buffers tienen, ¿sí? Son soluciones acuosas que tienen ácidos o bases débiles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era un ácido débil? Era una molécula que al estar en el agua se disociaba y me liberaba protones, pero que no se disociaba completamente. Entonces me daba la base conjugada y los protones, que podían volver a unirse y podíamos volver a obtener ácido. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de eso? Este es el ácido. Esta es la base conjugada. Entonces, y este es el protón. Bueno, entonces, cuando yo tiro este ácido, un ácido débil o una base débil, yo voy el ejemplo, lo voy a hacer con el ácido, ¿sí? Cuando yo tiro un ácido débil al agua, bueno, tengo un buffer, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, les voy a mostrar lo que quiere decir eso. Siempre, como siempre trato de hacer todo gráficamente. Supongamos que yo tuviera agua. Tengo agua solamente acá. Acá en este tengo agua. Entonces acá solamente hay agua. ¿Sí? Y entonces vamos a tirar un ácido fuerte. Tiro ácido clorhídrico. Por ejemplo, tiro 5 de ácido clorhídrico. ¿Está bien? 5 de ácido. Este era un ácido fuerte, ¿se acuerdan? Y esto tiene agua nada más.
¿sí? Entonces, al tirarlo, ¿qué hace el ácido clorhídrico? Se disocia completamente. Entonces me da 5 de cloruro y me da 5 de protones. ¿Estamos? Automáticamente, ¿qué es lo que veo yo? Lo que veo es que en la situación anterior, es decir, al comienzo, ¿sí? Al principio, ¿qué tenía yo solamente? Tenía solamente agua. ¿Estamos? Entonces, si era agua solamente y era agua pura, el pH era 7, más o menos, ¿no? ¿Sí? Agua pura, pongamos. Agua pura. Entonces el pH era 7. Muy bien. Cuando yo tiro esto, ahora empieza a haber mucho más protones. Entonces, ¿cuál es el resultado? Entonces, aumenta el número de protones libres. ¿Cuál fue el resultado? Entonces, bajó el pH. ¿Qué sé yo? De pH 7 se fue a pH 6 o pH 5. Depende de cuántos protones haya yo agregado. ¿Queda claro? A mí lo que me interesa es que lo sepan conceptualmente. Después los números más adelante los van a hacer. ¿Queda claro? Aumentó el número de protones libres. Entonces bajó el pH. ¿Queda claro? ¿Acá había protones libres? No, porque no había protones libres porque yo les había dicho que en el agua pura el número de oxidrilos es igual al número de protones, entonces se anulan, ¿se acuerdan? Los oxidrilos reaccionaban con los protones y se formaba agua. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces no había protones libres prácticamente. Veamos qué pasa cuando yo tengo un buffer. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una solución acuosa en la que yo tiré, ¿sí? Por ejemplo, tiré, no sé, tiré 50 de AH, 50 de este ácido débil. ¿Queda claro? Tiré 50. Entonces, tiro 50 de AH. ¿Sí? Entonces me quedan 40 de AH, ¿sí? 10 de la base conjugada y 10 protones. ¿Queda claro? Y continuamente se están uniendo y regeneran AH. ¿Queda claro? Y se vuelve a disociar. Muy bien. Y esto es lo que tengo. ¿Sí? Este es un buffer. Es un buffer. Es una solución amortiguadora. ¿Queda claro? ¿Cuál es el pH de este buffer? No sé cuál es el pH. Pongamos que es un pH 6,5. ¿Queda claro? Imaginémonos que tiene ese pH 6,5, no importa. ¿Sí? Y ahora voy a tirar 5 de ácido clorhídrico. ¿Estamos? 5 de ácido clorhídrico tiro. Entonces, ¿qué hacía el ácido clorhídrico? ¿Se acuerdan? Se disociaba, me daba 5 de cloruro y 5 de ¿qué? 5 de protones. ¿Se acuerdan? Pero ahora estos 5 protones no quedan sueltos, sino que se van a unir ¿con qué? Van a unirse con estos 10, ¿queda claro? De la base conjugada. ¿Sí? Y entonces, lo dibujo afuera porque no tengo más lugar, ¿no? Me van a quedar 5 de AH. ¿Queda claro? ¿Sí? Que van a aumentar esto, pero ya no me importa tanto, ¿queda claro? ¿Sí? O sea, es un poquito más complejo. Pero la idea es que quiero que vean que estos 5 protones no van a quedar sueltos, sino que se van a unir a la base conjugada. Entonces esto desaparece. Entonces, ¿cambia el pH? ¿Qué les parece? ¿Cambia el pH? Profe, ¿Quedaron protones sueltos más que antes? Yo ya tenía no, 10. exacto, eso. Estos 10 me daban el pH 6,5. ¿Queda claro? Yo tiré ácido, pero estos 5 protones, ¿sí? No pudieron actuar. ¿Por qué? Porque los enganchó ¿quién? La base conjugada, ¿sí? Y entonces quedaron y formaron ácido. Entonces, ¿cuál es el resultado? Se va a cortar, ¿no? Entonces, ¿sí? Como este es un
yo agregue ácido, el pH no cambia. ¿Sí? El pH no cambia, aunque yo agregue, ¿sí? Agregue ácido. Es un ejemplo, ¿sí? Después lo vamos a volver a repetir cualquier cosa. Pero lo que yo quiero que vean es que estos protones acá, ¿sí? Quedaron sueltos, en el agua no había nada que los neutralizara, en el agua no había nada que los neutralizara, entonces estos protones, ¿qué hicieron? Aumentaron la cantidad de protones en la solución y bajaron el pH. En cambio, yo acá tiré los protones, pero estos protones los neutralizó ¿quién? La base conjugada, que viene del ácido débil, y entonces formaron, ¿sí? Ácido de nuevo, ¿sí? Que una parte mínima, digamos, se va a volver a disociar y todo lo demás, pero bueno, eso lo vamos a obviar por ahora. Pero lo que yo quiero que vean es que el efecto de este ácido quedó neutralizado por el ácido débil que estaba en la solución. Exacto. Esa es la idea. Por eso se llama solución amortiguadora, porque amortigua, ¿qué es lo que hace? Amortigua, ¿vieron como un amortiguador del auto? ¿Sí? Que en vez de sentir el golpe contra, ¿sí? Un pozo que hay en la calle, ¿sí? Pasamos suavemente, bueno, acá es lo mismo. Amortigua, ¿sí? Los cambios de pH, los hace más suaves. ¿Mm? El pH prácticamente no cambia. Algo cambió, pero va a ser mínimo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque se toman los protones. ¿Queda claro? Estos protones no quedan sueltos, sino que los toma, ¿sí? La base. Que recuerden que la base, ¿qué es lo que hace? Como tiene carga negativa, se va a unir a estas cargas positivas. ¿Mm? ¿Se entienden? Entonces, el pH no cambia aunque yo agregue ácido. Obviamente, si yo sigo agregando ácido, fíjense, yo agregué 5, ¿no? De ácido clorhídrico, eso me dio 5 protones. Ahora, de la base conjugada solamente me van a quedar, ¿qué? 5, porque usé 5. O sea que podría tirar 5 más de ácido y prácticamente, ¿sí? No se va a sentir el cambio de pH. Pero si agrego 5 de ácido más, voy a usar estos 5 de base conjugada, ¿m? Y entonces ya después no voy a poder, ¿qué? Neutralizar más ácido. ¿Queda claro? Porque acá lo que estoy haciendo es neutralizar el ácido, es decir, estoy uniendo los protones. ¿Estamos? Bueno, después esto lo vamos a volver a ver. Eso pasó porque había tirado un ácido y después otro ácido. Claro, pero el primero tengo un ácido débil. ¿Sí? Imagínate, es como si yo tuviera en este tachito, ¿sí? Yo tiro, primero tenía agua nada más, y tiré el ácido débil. Entonces el ácido débil, lo que tiene de interesante es que el ácido débil, ¿sí? Se disocia, pero parcialmente, no completamente. Y entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vos tirás, por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿qué es lo que te hace el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico aumenta, ¿qué? El número de protones. Al aumentar el número de protones, ¿qué ocurre? Se une a la base y entonces la reacción va por el otro lado. ¿Queda claro? Y reconstituís el ácido. ¿Sí? Entonces lo importante del ácido débil es que se disocia, ¿sí? Y puede neutralizar el exceso de protones. ¿Sí? Después lo vemos de otra forma. ¿Queda claro? ¿Sí? Después veamos otros, vamos a ver otros ejemplos. Muy bien, dejemos esto atrás.